Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Hoy lunes 31 de julio del año 2017. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Es un placer estar aquí con ustedes en este inicio de semana y, por cierto, el último día del mes de julio. La verdad, pues ya empezamos prácticamente en la recta final de este año, amigos cibernautas. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. ¿Cuál es la necedad de los gobernantes de negar lo innegable? La verdad que es a veces imposible de creer, pero es una realidad que en muchas ocasiones, pues, según ellos, les afecta en su popularidad, en su trabajo político, y prefieren en muchas ocasiones combatir los datos importantes que además todos los días lo vemos en este sufrido Veracruz que tenemos. Ya sabemos que el estado de Veracruz es uno de los más peligrosos y en donde se lleva a cabo uno de los delitos más aterrorizantes, uno de los delitos más inhumanos, que pues destroza, lastima familias y en muchas ocasiones las separa. Ya estaremos platicando de Veracruz y de lo que dice este mal gobernante que se llama Miguel Ángel Yunes Linares, lo que dice el secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, amigos cibernautas. Y en ese mismo tema, mire usted lo que sale hoy en diferentes medios de comunicación con respecto a la violencia y a la peligrosidad que hoy vivimos en este país, amigos cibernautas. Aparte de El Salvador, Honduras y Guatemala, México está entre los países más peligrosos. Hace poco dábamos la información de que después de Siria, México era el segundo lugar en donde pues había más muertos sin necesidad de estar, entre comillas, en una guerrilla, en un conflicto como se atraviesa allá en Siria con el Estado Islámico. Hoy México es uno de los países más peligrosos, amigos cibernautas. The Economist reveló que América Latina es la región más violenta del mundo que no está en guerra. La cocaína se cultiva principalmente en América del Sur y se trafica con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, a través de Centroamérica y el Caribe. Las rutas terrestres se originan principalmente en Colombia y pasan por las pequeñas naciones de El Salvador, Honduras y Guatemala antes de atravesar México, explicó este artículo de la revista The Economist.
Por eso no es de extrañar que América Latina siga siendo la región más violenta del mundo que no esté en guerra, según datos que se tienen hasta el día de hoy. Pues 43 de las 50 ciudades con más asesinatos del mundo el año pasado y 8 de los primeros países se encuentran en América Latina y el Caribe. Los conflictos entre pandillas, la corrupción que parece ser que es, pues digamos, pues algo que se protege, algo como si fuera un bien nacional, como si fuera prácticamente la corrupción un patrimonio de los mexicanos, ¿no? Esto que pues la verdad es tan grave como la impunidad misma y la corrupción. Estos dos temas, aparte de la enorme violencia que vivimos hoy en día, amigos cibernautas, mantienen a nuestro país totalmente sumergido, pues en las, digamos que en la zozobra, en el temor, en el miedo, en la indignación, en el coraje. Totalmente, por un lado, la violencia que genera este país con la lucha entre la delincuencia organizada, que por cierto, pues muchos gobernantes como el de la Ciudad de México que se niega a aceptar que hay delincuencia organizada en ese estado, en la Ciudad de México. Pero esta lucha de la delincuencia organizada mantiene el temor y el terror, el miedo en los ciudadanos. Y por otro lado, la corrupción y la impunidad que mantienen el coraje, en el odio, en el rencor hacia una clase gobernante que cada día se sirve más con la cuchara grande. Y por otro lado, la enorme desigualdad que hoy tiene México de más de 60 millones de habitantes que viven en la miseria y en la pobreza extrema. La cumbre del ranking no ha cambiado. En 2015 y 2016, El Salvador fue el país más violento del mundo. Y su capital, San Salvador, fue la ciudad con más muertes. Sin embargo, los números más recientes representan una ligera mejoría. La tasa nacional cayó de 103 muertes por 100,000 personas en 2015 a 91 el año pasado y San Salvador de 190 a 137. La mayoría de los analistas atribuyen esta reducción en la cifra a la mayor acción represiva de las fuerzas de seguridad gubernamentales, aunque las políticas contra la delincuencia no hacen mucho para resolver las causas subyacentes de la violencia de las pandillas. Por ejemplo, en Acapulco, una ciudad balnearia en la costa del Pacífico mexicano, aquí en nuestro país, registró 108 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado, colocándolo en segundo lugar detrás de San Salvador. Eso refleja la tendencia nacional. La tasa global de México aumentó de 14.1 asesinatos por cada 100,000 personas a 17, imagínese usted. Esa cifra es casi igual al anterior pico violento de las guerras de drogas en México en 2011. O sea, ha repuntado, sigue incrementándose, ¿no? Como resultado, 6 ciudades mexicanas se encuentran entre las primeras 50, 3 más que lo hizo un año antes. Y no hay evidencia de que el escenario cambie, amigos cibernautas. Y lo acaba de decir también Semáforo Delictivo, que usted puede consultarlo. Este año y el año que viene serán los peores, los más violentos, los más sangrientos que estaremos viviendo en nuestro país. 2 años que le restan, o menos, un año y tanto que le resta
a este mal gobierno de Enrique Peña Nieto, que amenaza con ser uno de los más peores del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y terminaremos aún de verdad desastroso este último tramo que nos resta del gobierno de uno de los gobernadores, pues digamos, señalado así abiertamente como uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido nuestro país, amigos cibernautas. Bueno, el número de asesinatos en México durante los 2 primeros meses de 2017 es el más alto de enero y febrero desde que comenzaron los registros. 108 homicidios registra Acapulco por cada 100,000 personas. Una ciudad de aquí de nuestro país en México, amigos cibernautas. 17 es la tasa global que registra México de asesinatos por cada 100,000 personas. 6 ciudades mexicanas se encuentran entre las más violentas, entre ellas Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, amigos cibernautas, Michoacán, que son de las más violentas, de las más sanguinarias, amigos cibernautas. La verdad es terrible lo que estamos viviendo y muchos gobernantes no quieren aceptarlo. Ahí está el de la Ciudad de México con el abatimiento de un líder criminal allá que le decían, el Ojos, así le decían, fue abatido hace poco por las fuerzas federales, pero Miguel Mancera, un gobernante que está más preocupado en ser candidato a la presidencia de la República, que no ha tenido la capacidad de tapar los baches que tiene su ciudad. ¿Cómo podría ser capaz de tapar los enormes hoyos que existen en nuestro país si no puede ni con su ciudad? No puede con la Ciudad de México, y este mal gobernante se niega a ver la realidad de una ciudad que está empapada, que está invadida por la delincuencia organizada, y sin embargo se niega a reconocer que exista delincuencia organizada y dice que son grupos delictivos. Llámese delincuencia organizada, llámese grupos delictivos o como se le quiera llamar, la Ciudad de México hoy atraviesa una severa crisis de seguridad que el mismo Miguel Ángel Mancera no ha podido solucionar. Y así este señor, por el único hecho de ser gobernante de la Ciudad de México, que está en el centro del país, donde descansan, donde están los poderes, piensa que solo con el simple hecho de ser el gobernante de la Ciudad de México le da la capacidad para ser el candidato a la presidencia de la República. La verdad es lamentable, porque acá nosotros vemos cómo la Ciudad de México también se tiñe de sangre, también hay delincuencia organizada, también hay homicidios, también hay secuestro y hay muchas cosas más, extorsiones, cobro de piso y infinidad de delitos que se están llevando a cabo. Y así, el próximo año, amigos cibernautas, vendrá la renovación de la presidencia de la República para seguir teniendo más de lo mismo, para que los mismos gobernantes, los que se han enriquecido con los recursos públicos, los que han hecho negocios con la industria petrolera, con las grandes transacciones que han tenido a través del tráfico de influencias, sigan queriendo permanecer en el poder. Llámese un César Camacho, llámese un Mario Fabio Beltrones, llámese un Emilio Gamboa, llámese como usted le quiera llamar, pero es la clase política que no quiere dejar el poder porque simple y sencillamente ellos viven en la opulencia a través de traficar
con el poder a través de los partidos políticos, a través de las componendas, a través pues de las complicidades y de la impunidad que les ha dado tanto y tanto poder. Y vendremos el siguiente año, repito, con las candidaturas de todos los partidos políticos y coaliciones y alianzas para que, si es nuevamente el PRI o el PAN o el partido que sea, sigamos estando en las mismas. De verdad es lamentable. Y no dude usted que Enrique Peña Nieto pues quiera ahora imponer a un candidato de su partido. El PRI tiene ese mal gen, tiene esa mala maña de querer imponerlo como lo hacen los otros partidos políticos. Es inminente la fractura en el seno del PRI. Existe una profunda división entre la militancia y la cúpula nacional del partido tricolor, donde coinciden las dos partes en pugna es en el veto al presidente Enrique Peña Nieto para elegir al candidato presidencial. Este es el gran tema que hoy está a debate, porque Enrique Peña Nieto pretende imponer a un candidato, aunque no sea militante del PRI, llámese José Antonio Meade, llámese Aurelio Nuño o cualquier otro que salga por ahí. Pero la militancia del PRI hoy se opone abiertamente a lo que pretende hacer Enrique Peña Nieto. Así que la verdad, esto está muy difícil por todo lo que vivimos, por la enorme inseguridad, y estos señores, los partidos políticos, más enfrascados en sacar a un candidato que los siga apoyando, que los siga teniendo en la cúpula del poder, aunque ya no sean gobernantes, que sigan teniendo canonjías, que sigan teniendo poder, que sigan manipulando a los partidos políticos con un presidente de la República a modo. Vivimos un estado de emergencia realmente, amigos cibernautas, en todos los temas que hoy tenemos, de inseguridad, de corrupción, de impunidad, de tráfico de influencia, de delincuencia organizada. Vivimos realmente una situación muy lamentable en nuestro país. Y para colmo, no tenemos fiscal anticorrupción. Usted lo debe de saber. Ya hay leyes anticorrupción, ya hay un sistema nacional anticorrupción que salió a la luz pública, pero no hay fiscal anticorrupción. Y dice el director del Instituto Espinosa Iglesias, Enrique Cárdenas, que parte del motivo por el cual no se ha nombrado fiscal anticorrupción se debe a que es un puesto poco atractivo. Es el fondo del tema, es que nadie quiere ser el fiscal. Esa es la realidad. Cárdenas agregó que existen personas calificadas en el país para desempeñar esta función, pero las circunstancias deberían ser idóneas para que aceptara. Si hay personas capacitadas, pero entrarían solo si están dadas las condiciones adecuadas, porque ahí hay un pleito en el Senado de la República entre todos los partidos políticos que cada quien quiere poner a su propio fiscal para que le sirva a ellos y no al pueblo mexicano. Ese es el problema que hay allá adentro. Y por otro lado, el Ejecutivo también está pugnando por poner a alguien que lo ayude a él, que se le deba el cargo a él. Y bajo esas condiciones, dice Enrique Cárdenas, director del Instituto Espinosa Iglesias, las condiciones no están dadas. Porque la verdad, amigos cibernautas, ¿para qué queremos a un fiscal anticorrupción que le va a servir a cierto partido político o a cierto personaje político? Esa es la realidad a gran escala, en general, lo que tenemos el día de hoy en la mesa de nuestro país, amigos cibernautas, sin lograr ponernos de acuerdo qué es realmente
lo que vamos a hacer en este país que cada día, la verdad, está fuera de control, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos para platicar de algunos otros temas más. No tardamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, por permitirnos llegar hasta la comunidad de sus hogares. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el caso de lo que estamos analizando el día de hoy. La enorme violencia, que yo creo que es la que, no lo creo, lo dicen las estadísticas, es la que genera también el desempleo, porque muchas personas, inversionistas, no quieren arriesgar su dinero en zonas tan peligrosas como es Coatzacoalcos, Veracruz, como lo es el estado de Veracruz, amigos cibernautas. No lo digo con el ánimo de que quiera uno pues manchar o criticar algo sin sustento y sin razón, pero la realidad es que donde hay delincuencia, donde hay secuestros, donde hay homicidios, donde hay ejecuciones, los empresarios pues lo piensan muy bien para poder invertir su dinero. Esa es una realidad. Mire usted, esta semana salió a la luz pública el dato que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde dice que Veracruz ocupa el primer lugar en el país por denuncias de secuestros. Son las que se conocen nada más, las que se denuncian. Hay muchísimas más que no son denunciadas, que no se sabe o se desconoce si tal persona o X persona fue secuestrada. Son las que se tienen en las carpetas de investigación, en las denuncias que existen dentro de las fiscalías del estado de Veracruz o dentro de la Fiscalía General del estado de Veracruz. Damos el dato de las que existen denuncias, porque las otras, las que conoce la Fiscalía, que son de oídas, esas no las anota, no son estadística, pero sin embargo, con el solo hecho de las que se tienen denunciadas, que se tiene denuncia, Veracruz ocupa el primer lugar. De acuerdo con las estadísticas, durante el primer semestre de 2017, los secuestros han llegado a 88 en la entidad, mientras que Tamaulipas ocupa el segundo lugar con 85 y el Estado de México tercero con 83 denuncias. En enero se recibieron 15 denuncias por secuestro, en febrero fueron 13, en marzo 18 casos, en abril 12, mayo 14 y junio 16. Falta julio, desde luego. El mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que estas 88 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz engloban a 103 víctimas por dicho ilícito. Los plagios registrados durante los primeros 6 meses de este año se encuentran, escúchelo usted muy bien, casi 50% por arriba en comparación con el mismo periodo del 2016, último año del gobierno del corrupto Javier Duarte de Ochoa, en donde se presentaron 62 denuncias por secuestro. Y es importante decirle que el Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que en el 2017 los homicidios han ido a la alza en comparación con el año pasado. Algunas autoridades atribuyen el incremento de este ilícito a un ajuste de cuenta y búsqueda de control del territorio
por parte de la delincuencia organizada. Hasta junio del presente año en Veracruz se han registrado, escúchelo usted muy bien, 1.249 homicidios, mientras que en los primeros 6 meses del 2016 llegaron a 648, lo que significa que durante el gobierno de este mal gobernante que se llama Miguel Ángel Yunes Linares, los asesinatos prácticamente se han duplicado. Esta es la triste realidad de Miguel Ángel Yunes Linares, que se aferra a seguir sosteniendo a su amigo del alma, Jaime Telles Marié, que simple y sencillamente no ha dado el ancho. Uno se pregunta qué negocios unen a Miguel Ángel Yunes Linares con Jaime Telles Marié para seguir sosteniéndolo en la Secretaría de Seguridad Pública, donde está a todas luces visto que no ha dado resultados, que no sirve para policía, que simple y sencillamente el lugar, el puesto le ha quedado demasiado grande y Miguel Ángel Yunes Linares se niega a removerlo, siendo que durante su campaña dijo que en la Secretaría de Seguridad Pública estaría un militar y lo ha incumplido. Fue otra falsa promesa de campaña como hasta ahora hemos visto. Realmente ha sido una decepción Miguel Ángel Yunes Linares, que vaya usted a saber qué complicidades y qué negocios tiene con Jaime Telles Marié, porque de qué otra forma nos explicamos que siga sosteniendo a un inepto ahí. Miguel Ángel Yunes Linares criticó duramente a Javier Duarte de Ochoa cuando tenía a Arturo Bermúdez Zurita como secretario de Seguridad Pública y diariamente le atizaba diciendo que Arturo Bermúdez Zurita no servía, que era un mal secretario, que era un corrupto, que era un inepto, que no daba el ancho, que debería de irse de ahí, y nunca Javier Duarte de Ochoa lo corrió o lo despidió. Incluso se recuerda cuántas veces dijo Javier Duarte de Ochoa que primero se iba él antes que su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Miguel Ángel Yunes Linares criticó severamente a Javier Duarte de Ochoa por seguir sosteniendo a un inepto, como lo hacía el pueblo veracruzano al saber que este señor no daba resultados. Y hoy Miguel Ángel Yunes Linares está cometiendo el mismo error que tanto le criticó a Javier Duarte de Ochoa al seguir sosteniendo a Jaime Telles Marié en la Secretaría de Seguridad Pública, donde, repito, no ha dado resultados. La delincuencia, los homicidios, los secuestros han ido a la alza y Miguel Ángel Yunes Linares simple y sencillamente se aferra a seguir sosteniendo a este señor ahí en la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerden que una de las promesas de campaña de Miguel Ángel Yunes Linares fue la mejora en los temas de seguridad pública, pues la violencia y el alto índice de ilícitos durante la administración de Javier Duarte fueron severamente criticados por él, amigos cibernautas, para que usted lo sepa. También criticó severamente Miguel Ángel Yunes Linares al Congreso local, que todo le avalaba, que se había convertido en cómplice de Javier Duarte de Ochoa. Y hoy los diputados, el Congreso local, son sumisos, se han puesto de tapete, se han puesto a las órdenes de Miguel Ángel Yunes Linares y no están sirviendo de contrapeso. Vimos la salida nada decorosa de Sergio Rodríguez Cortés, presidente de la Comisión de Hacienda, que le hizo graves, o más bien dicho, delicadas críticas a Miguel Ángel Yunes Linares, que no presentaba documentos para su revisión al Congreso local,
que estaba gastando el dinero sin saber cómo se lo estaba gastando. Eso bastó para que Miguel Ángel Yunes Linares operara con sus alfiles panistas para despedir a Sergio Rodríguez Cortés como presidente de la Comisión de Hacienda. Lo que tanto criticó Miguel Ángel Yunes Linares, que no había un contrapeso en el Congreso local, que todo le favoreció y todo le aprobó a Javier Duarte de Ochoa, él hoy también lo está haciendo, amigos cibernautas. Este es el mal gobierno del cambio. Este es el gobierno del cambio que una vez soñó el pueblo veracruzano. Y vamos, que es lo mismo. No hay ningún cambio. Son realmente, pues, los datos que existen el día de hoy, que Miguel Ángel Yunes Linares pues tiene sometido al Congreso local. De verdad, son datos que lastiman, son datos que dan coraje, que enojan, y que pues no nos queda de otra más que decirlo. Miguel Ángel Yunes Linares resultó ser más de lo mismo. No ha cambiado en gran cosa el panorama legislativo y político que tenemos en el Congreso local. Cambiaron las personas, pero la obra de teatro sigue siendo la misma. El fondo, amigos cibernautas, es el mismo. En una nota que hoy sale en el diario del Istmo, del compañero Eladio Castro, dice que los diputados locales de Veracruz durante los gobiernos priistas no difieren en nada de los actuales en la administración panista y tienen una coincidencia: aprobar todas o casi todas las iniciativas del gobernador en turno. El último gobierno estatal emanado del PRI que encabezó Javier Duarte de Ochoa, con las dos legislaturas pasadas, la 62 y la 63, no tuvo, ahí Javier Duarte de Ochoa no tuvo mayor problema en que le aprobaran sus iniciativas. Sí hubo algunas expresiones en contra, pero siempre logró el voto mayoritario. El saldo de esos dos periodos legislativos durante el duartismo es de poco menos de 100 diputados locales que aprobaron casi 500 leyes y decretos a lo largo de 6 años, más otras cosas cuyo impacto se tradujo en las finanzas estatales. Incluso se rumoraba que pues les daban un billete a los diputados para que todo le aprobaran a Javier Duarte de Ochoa. Cientos de millones de pesos a lo largo de 6 años, amigos cibernautas. El trascendido es que los operadores para comprar votos de los diputados fueron en aquella ocasión Gabriel de Antes, Jorge Carballo, incluso su secretario particular de Duarte, José Ramón Cardeno Chani, era su secretario particular. Se habló de Eric Lagos, se habló de Juan Nicolás Callejo y Arroyo, en fin, y se estima pues que en esa ocasión costó varios cientos de millones de pesos. Con el cambio de poderes y el inicio de la administración actual estatal y de la 64 legislatura, no ha cambiado gran cosa este panorama, amigos cibernautas. La defensa que hacían los diputados priistas de las propuestas que enviaba Javier Duarte de Ochoa es la misma que hoy hacen los diputados panistas respecto a las iniciativas que envía Miguel Ángel Yunes Linares. Por eso le digo, cambió el partido en el poder y la mayoría en el Congreso estatal, pero no la forma y mucho menos el fondo. Antes eran los priistas quienes aplaudían al Ejecutivo, hoy son los panistas. Es una nota muy importante que hoy saca Eladio Castro en diario del Istmo, que pues nos da un recuento de cómo ayer y hoy son más de lo mismo, pero con diferentes personajes. El PAN ha dejado de ser oposición y el PRI hoy se convierte en oposición.
Vamos a ver qué más pasa, pero lo primero que se hizo al inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares es aprobarle que su gobierno estatal reestructurara o refinanciara la deuda pública del estado de Veracruz por 46 mil millones de pesos. Ya se le aprobó a Miguel Ángel Yunes Linares. Pues aquí trae algunas propuestas duartistas aprobadas por mayoría en el pasado gobierno. Fue, por ejemplo, la reestructura de la deuda pública del Estado en la Bolsa de Valores, la creación de la Fiscalía General, la ley antiaborto que penaliza a las mujeres que interrumpan su embarazo, aprobada a solicitud del exmandatario, por presiones desde luego de la jerarquía católica, ¿no? La deuda pública por 21.700 millones de pesos en el año 2015. En el 2016, por mayoría de votos, se aprobó crear 2 fideicomisos para destinar los ingresos por el impuesto a la nómina al pago de más de 13,000 millones de deuda estatal con proveedores y contratistas. Se aprobó también el incrementar ese gravamen a la nómina, que era de 2 y pasó al 3%. Más tarde desapareció definitivamente y quedó al 2%, ¿no? En octubre del 2016, Javier Duarte solicitó al Congreso del Estado autorizar la enajenación a título gratuito, es decir, regalar inmuebles en algunos casos para pagar pasivos, como por ejemplo se habló de la UV, se habló de los contratistas que se les tenía deuda, pero principalmente a la UV, se habló también del Instituto de Pensiones del Estado, y en fin, habían varias deudas y se pretendía pues autorizar la enajenación a título gratuito de el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Jesús Reyes Heroles en Boca del Río para la promotora deportiva del Valle de Orizaba, pero todo quedó ahí. Y hubo otros, ¿no? Hubo otros bienes inmuebles que Javier Duarte de Ochoa quiso pues enajenar a título gratuito o regalar pues a varias instituciones como la UV, donde tenía severos adeudos, amigos cibernautas. Y bueno, ya para despedirnos, esta semana que termina pues sangrienta en el estado de Veracruz y sobre todo aquí en el sur de Veracruz, que se volvió a teñir de sangre. Pese a los despliegues policíacos operativos, tal parece que nadie frena a la delincuencia. Varios muertos en Minatitlán, en Coaxacualcos, en Acayucan, en toda la zona sur, amigos cibernautas. Por eso le decía yo hace un momento, los datos que da la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, la delincuencia sigue creciendo y no hay forma de frenarla, pese a los operativos y a los despliegues policíacos ostentosos. Nada intimida a la delincuencia organizada. Y vamos a ver que dice Miguel Ángel Yunes Linares si sigue sosteniendo a Jaime Telles Marie o si de plano, si no puede el propio gobernador con el paquete que le confirió el pueblo, pues si tiene algo de dignidad, pues que renuncie de plano si no puede con el paquete, amigos cibernautas. Eso sería lo justo, lo equitativo, que si no puede, que se vaya a su casa, que se vaya a cuidar a sus nietos, que vaya a hacer otras actividades, le gusta el deporte, que vaya a hacer deporte, hombre, pero que deje esto en manos de alguien que resuelva el grave problema de inseguridad que tenemos todos los veracruzanos. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos permitido llegar hasta la comodidad de sus hogares. Si Dios nos los permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana, si ustedes así lo deciden, amigos cibernautas, si ustedes así pues lo desean. Nos vamos a ver mañana en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Saludos a todos mis amigos, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Gracias por habernos sintonizado, gracias por haber hecho clic en este espacio, último día del mes de julio, amigos cibernautas. Gracias por permitirnos estar con ustedes.
Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.